Mis hermanos, quisiera compartir algunos versos que, digamos, con cierta nitidez el Señor puso en el corazón para compartir con sus hermanos. Nos dieron pues como el encargo de compartir algo de la palabra. Corresponde, digamos, como a una segunda parte, por decirlo de alguna manera, de algo que estuvimos considerando en alguna de las reuniones de los viernes de hace un par de viernes atrás, ¿sí? En donde hablábamos un poco cómo el Señor quiere tener una relación, ¿cierto? Y es una relación con nosotros como sus hijos, ¿sí? Que incluso antes de ser hijos somos criaturas de Dios. Y cómo esa relación que el Señor nos va mostrando a lo largo de, digamos, de toda la palabra tiene, digamos, como un proceso, digámoslo así, de maduración o de que va creciendo, va madurando, digamos, en el tiempo, ¿sí? El Señor muestra como todas esas escalas de relacionamiento que hay desde lo más inicial, digamos, que somos criaturas, hasta, digamos, el punto más alto, de más profundidad con el Señor. Quiere que nosotros vayamos relacionándonos con Él, porque Él ciertamente quiere revelarse, no desde una medida solamente, digámoslo así, intelectual o académica o teórica, sino que lo que realmente el Señor quiere y ha querido desde el principio es poder tener un relacionamiento profundo con aquellos, ¿cierto?, que fuimos, digamos, el objeto de su corazón desde cuando Él mismo quiso que existiéramos. Amén. Y eso fue un poquito lo que tratábamos ahí en esa oportunidad y bueno, quedó como en el corazón poder entonces, digamos, compartir algo, y es que fíjense que esa relación con el Señor que va creciendo con Él, ¿sí? Nosotros como seres humanos que somos, incluso, como digo, antes de ser hijos del Señor, en la medida en que vamos relacionándonos con Dios, con el Señor, empieza a haber en nosotros también un relacionamiento, no solamente con el Señor, sino en la medida en la que va profundizando el Señor en nuestro corazón, ese relacionamiento con Él, que pasa por varias etapas, ¿cierto? También vamos a tener que ir relacionándonos con aquello con lo que el Señor, digámoslo así, nos va haciendo también entrar en relacionamiento y en comunión, ¿sí? Así que el ser humano, fíjese que no solamente fue creado, digamos, y eso es lo principal, para tener una relación profunda con Dios, sino que existen otras relaciones que nosotros como hijos de Dios, como criaturas y como hijos de Dios, ¿sí?, vamos también profundizando y vamos también conociendo y se van desarrollando en la Biblia. La Biblia no solamente, digámoslo así, nos habla de esa profundidad de lo que va pasando en nuestros corazones cuando conocemos a Dios, sino que también nos va hablando de ese fruto, de ese relacionamiento que tenemos nosotros con Dios, con el relacionamiento que vamos teniendo con lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Y entonces quería que viéramos algunos versículos de cómo el Señor también nos muestra como ese proceso de esa interrelacionamiento que vamos teniendo en la medida que nos vamos aproximando también más profundamente a esa comunión con el Señor. Fíjese que una persona que conoce más profundamente al Señor también se relaciona mucho más, digámoslo así, maduramente con su entorno y con aquellos que lo rodean. Voy a poner solamente un ejemplo y entramos, digamos, ya como a ver un poquito como de pronto esa escala hasta donde el Señor nos dé, ¿cierto? Igual mañana creo que... No, mentira. Vamos a correr, ¿cierto? Por ahí leían un versículo, bueno, confiando en el Señor que lo podamos así al menos pasar rapidito. Fíjense, decíamos, ¿no? Una persona que conoce al Señor, ¿cierto? Como conoce al Señor, su relacionamiento, por ejemplo, en su familia, por decir alguna cosa, ¿cierto? Que es alguna de las relaciones que el Señor nos ha dado tener
como hijos del Señor y como seres humanos incluso, se relaciona con una mayor profundidad, entendimiento, ¿sí? Amor, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se relaciona mejor o más profundamente alguien que conoce a Dios con su familia? Porque el conocimiento de Dios y una relación más profunda con Dios produce un mejor relacionamiento de nosotros como familia, digamos como núcleo familiar que somos, ¿sí? Entonces podríamos decir que mientras que, por ejemplo, una persona que no conoce, no se relaciona profundamente con Dios, probablemente tampoco va a entender bien cómo es que se debe relacionar con su familia. ¿Sí me explico? Y tendríamos que decir también al mismo tiempo que si una persona verdaderamente se relaciona con Dios y verdaderamente está conociendo a Dios, eso se va a notar por medio de la relación que él tenga, por ejemplo, en ese caso con su familia, ¿cierto? Pero así con todos los aspectos. Amén. Entonces vamos a leer solamente algunos versículos como para ver un poquito ese proceso. Lo primero que decíamos es, la primera relación que aparece entre nosotros y el Señor es esa relación que existe entre Él, que es Dios, y nosotros que somos su creación. Nosotros como criaturas, antes incluso de ser nosotros hechos hijos de Dios, nosotros somos creación de Dios, ¿cierto? Y ese relacionamiento, ¿sí? Dios creó, y eso que Él creó es para empezar a tener un nivel de relacionamiento con el ser humano. Dios hizo la creación, ¿cierto? Y eso hace que nosotros dependamos de Él como nuestro Dios y nosotros como sus criaturas, ¿sí? Y ahí tocábamos algunos aspectos de ese primer plano, digámoslo así, de relacionamiento que tiene todo ser humano con Dios, ¿sí? Aún incluso los que no son cristianos siguen siendo criaturas de Dios. Incluso los que no quieren aceptar que existe un Dios siguen siendo criaturas de Dios. No hay una evidencia mayor en los seres humanos, y es que no fueron creados por sí mismos. Y si no fueron creados por sí mismos, al menos aunque no lo quieran aceptar, ¿cierto? Al menos dejan, obviamente, en su propia vida la evidencia de que alguien los creó, ¿cierto? Y ese alguien que los creó sigue siendo una dependencia de Él, ¿sí? Ahora entonces veamos un poquito cómo si Dios hizo una creación para que el hombre le conociera a Él, cómo al conocer a Dios nosotros vamos también a tener un relacionamiento con la creación, ¿sí? Conociendo a Dios, ¿cierto? Y quisiera leer un versículo que resume un poquito todo, los hermanos incluso han tocado algunos de esos versos ahorita. Creo que es 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 4. De pronto, si me equivoco o alguien tiene un celular y puede buscar más rápido el versículo, donde Pablo le dice a Timoteo, bueno, este sí es. Mire, 1 de Timoteo 4, capítulo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, ¿sí? Todo lo que Dios creó es bueno. En el Génesis leía nuestro hermano, separó Dios la luz de las tinieblas y vio Dios que lo que había hecho era ¿qué? Bueno, ¿cierto? Después más adelante dice que creó los astros de la estrella mayor y la estrella menor, y que vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno. Y finalmente después vio todo lo que había hecho en esos 7 días, en esos 6 días, ¿cierto? Y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? Era bueno. ¿Sí? Hermano, cuando uno conoce a Dios y acepta que Dios es el creador de todas las cosas, ¿sí? También si nosotros verdaderamente conocemos a Dios como nuestro creador, también vamos a empezar a aceptar que lo que Dios ha hecho es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a empezar a evidenciar lo bueno que es la creación que Dios hizo. Una persona que no conoce a Dios no le ve lo bueno a lo creado, ¿sí? A todo le ve defecto.
En lugar de ver a Dios en la creación, ¿sabe qué pasa? Empieza a ver al enemigo de Dios en la creación. ¿Sí me explico? Nosotros que conocemos a Dios, como hijos de Dios, hermanos, nosotros debemos, cuando vemos la creación, lo que Dios creó, debemos aceptar y debemos decir y debemos ver lo bueno que Dios ha creado. En todas las áreas. ¿Sí me explico? En todas las áreas. Podríamos coger, por ejemplo, el capítulo 1 de Génesis y dividir, digamos, si quisiéramos toda esa creación como en esos distintos aspectos que hay en el primer día, segundo. Por ejemplo, primer día, separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Sí? ¿Y qué es eso que Dios hizo allá? ¿Cierto? Con la creación. Fíjese que Dios está hablando de cosas creadas. Está hablando de fenómenos incluso físicos. Está hablando de la luz, de la óptica. ¿Sí me explico? De los átomos, de los fotones. Todo eso que hoy día alcanzamos a ya empezar a ver por todo lo que Dios creó, que es bueno. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que decir que es bueno, hermano. ¿Sí? Porque fue Dios quien hizo esas cosas allá. ¿Sabe qué efectos se producen allá? Todas esas ondas electromagnéticas, toda esa separación del electromagnetismo y toda esa física compleja. Aquí Carlitos debería darnos una clase de eso a profundidad, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que decir? Que eso lo hizo Dios y es bueno. Lo que hay en la creación es bueno. Es más, tendríamos que decir que el único que ha creado es Dios. ¿Sí? Es el único que ha creado. Todo lo demás, digamos, ha sido tomado de esa creación. Y claro que el enemigo, con eso que creó Dios, que lo que creó es Dios, es bueno, claro que eso el enemigo lo puede tomar y hacer cosas malas. Pero nosotros tenemos que discernir qué fue lo que Dios creó, y eso es bueno, ¿cierto? Y cuando no es, digámoslo así, lo bueno no se usa para el bien. Son dos cosas distintas y hay que comprenderlas bien. No me quiero, digamos, extender mucho en este aspecto, ¿cierto? Pero es que a veces nosotros como cristianos, si conocemos bien a Dios, tenemos que estar atentos, porque ¿sabe qué dice el diablo? El diablo quiere llamar a lo que Dios creó bueno y lo quiere llamar malo. ¿Sí me explico? Y lo malo quiere usarlo, ¿cierto? Como para que nosotros dejemos de aprovechar lo que había bueno de Dios. ¿Sí me explico? Pongo un ejemplo. En cualquiera de las áreas podría funcionar, pero un ejemplo muy, muy trivial. Una olla, por ejemplo, ¿cierto? Una olla aquí de la cocina, porque la estaba viendo aquí, ¿cierto? Una olla. ¿Será que una olla es buena o es mala? Pues yo podría decir que sin una olla pues no podríamos beneficiarnos de mucho beneficio, ¿cierto? Y hasta sería interesante ver de dónde salieron las ollas, porque mucho del ingenio y mucha de la capacidad de invención que tiene el hombre se lo ha dado Dios. Hermanos, el diseño, el arte, la ingeniería es de Dios dado. De hecho, ¿por qué no me dejan leer rápido para que no quede esto aquí como muy flojo, ¿cierto? Me estaba acordando, mire cómo fue en el Éxodo, en el capítulo 30 acá, ¿cierto? Perdón, más adelante, tal vez. Capítulo 36, que siempre me ha llamado la atención Mire, capítulo 35, perdón, si no que está el 36 ahí muy cerquita. Capítulo 35, versículo 30, y esto es allá cuando el Señor le mandó a hacer un pocotón de cosas a Israel. El candelero, el arca, todos los utensilios del tabernáculo, etcétera, ¿sí? Y Dios le dijo, me harás esto, me harás esto, me harás esto, me harás esto. Muchas de las cosas que Dios le mandó a hacer al pueblo en ese momento, imagínense que todavía no existía la tecnología para poder hacer lo que Dios le pedía a Israel. ¿Sí? Y mire lo que dice el versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿Sí lo puede ver ahí? Del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia, porque la inteligencia es de Dios. Si nosotros somos inteligentes es porque Dios nos da de su inteligencia, ¿cierto? De la inteligencia en ciencia
y en todo arte. ¿Para qué? Para proyectar diseños. Oye, el Espíritu de Dios proyectando diseños. Sí. Hay cosas, la mayoría, por decirlo de alguna manera, porque el diablo es poco inventivo, el diablo lo que es dañino, por eso normalmente lo que aparece bueno, el diablo quiere volverlo malo. ¿Sí me van a entender? Entonces uno podría decir, pero ¿cómo que el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios no es solamente para orar, no es solamente para ayunar, no es solamente para salir a evangelizar y salir a predicar, también es para diseñar, también es para el arte. ¿Sí me explico? ¿Y qué va a ser el arte? ¿De dónde sale el arte? De la creación que Dios creó y que es buena. Por eso un cuadro que refleje el arte de Dios, ¿cierto? ¿Será bueno o será malo? Es bueno. ¿Sabe qué tenemos que hacer los cristianos? Llenar el arte de Dios, ¿cierto? Porque lo que Dios hizo es bueno y Él quería que se reflejara en el arte, en la música, por ejemplo. La música es preciosa, eso es una creación de Dios. ¿Sí? ¿La música es buena o es mala? La música es buena. Dios creó la música. Ahora, eso bueno que creó Dios, el diablo lo puede usar para mucho mal. ¿Sí me explico? Los instrumentos hermosos que creó Dios por los sonidos, porque cada golpecito de estos, ¿de dónde provienen? ¿Saben? Para que esto suene así, se necesita todo lo que sucedió a nivel físico allá en el primer día de la separación de la luz y las tinieblas. Esto suena por causa del sonido, que es una onda que se propaga y se mueve. Y esto viene desde el primer día de Génesis. ¿Sí me explico? Y ahora para llegar a esto, para alabar al Señor, ¿quién se inventó esto? ¿De dónde salió esto? ¿A quién Dios le dio la inteligencia, la capacidad, el arte? ¿Sí me van a entender? Todo eso es de Dios. ¿Sí? Entonces aquí me llama la atención cómo fue así. Dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, porque Dios le había dicho al pueblo de Israel que le hiciera un candelero de oro y le hiciera un arca forrada en oro, ¿cierto? Y toda la cosa que hasta hoy, por ejemplo, claro, los que saben de eso les parece fácil. A mí me parecería difícil forrar esta mesa en oro, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y cómo se haría? En esa época eso no se había hecho, todavía no existía ese tipo de arte, y Dios tuvo que darle inteligencia al ser humano para desarrollar determinado arte. Hermano, cada una de las áreas en las que nosotros nos desarrollamos profesionalmente o laboralmente, ¿sí? ¿Acaso no es un uso de algo que Dios creó, ¿cierto? Para encontrar en eso lo bueno y servirnos a nosotros unos a otros con lo bueno que Dios ha puesto y beneficiarnos de lo que Dios hizo y creó, ¿cierto? Entonces dice ahí, ¿no? Dice piedras de engaste, en obras de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Entonces volvamos a la olla ahora sí. ¿La olla será buena o será mala? Alguien que ingenió eso, ¿será que lo pensó? ¿Cierto? ¿De dónde le provino esa ingeniería, esa inteligencia para sacar? Una olla es buenísima. Si no hubieran ollas, no hubiéramos podido hoy deleitarnos con los platos que nos trajeron aquí nuestros hermanos, ¿cierto? Si no hubieran ollas, ¿cómo quedaba el arroz, cierto? Y los que faltan, sí. Pero ¿sabe qué? Ayer casualmente estaba viendo un documental. ¿Recuerdan ustedes el atentado que hubo en la maratón de Boston hace 2013 exactamente? Porque eso fue hace 10 años. ¿Sí? ¿Sabe con qué hicieron las bombas que dejaron niños que perdieron sus piernas? Con una olla. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Entonces, nosotros los cristianos a veces, sobre todo, ¿cierto? No solo los cristianos, pero en términos, digamos así, más... digamos haciendo una comparación de qué es conocer a Dios para discernir las cosas desde el punto de Dios y cuando solamente hay, digamos así, un engaño religioso en el corazón. Entonces uno podría decir, tenemos que erradicar las ollas del planeta porque las ollas son un artefacto maligno del demonio, ¿cierto?
¿Y quién? El que se ideó esas ollas, eso fue un vehículo de Satanás para no. No, ¿cierto? Así no es. Eso es lo que quisiera enredar el pensamiento de Satanás, ¿cierto? Lo que nosotros tendríamos que decir, no. Todo lo que Dios hizo para beneficio y le sirve al hombre es bueno, ¿sí? Y nosotros tenemos que resaltar y reconocer que lo que Dios ha hecho es bueno y amar lo que Dios hizo en su creación. Y sabe, entre otras cosas, que cuidarlo. La creación, lo que nosotros vemos, ¿cierto? Todo lo que nosotros vemos, que Dios lo hizo y que es bueno, no estamos nosotros como cristianos, digámoslo así, como primeros responsables de cuidar la creación como Dios la cuidaría, ¿cierto? O sea que nosotros, si conocemos más profundamente a Dios, nos vamos a dar cuenta del amor que Dios le tiene a la creación. Y entonces la cuidaríamos como Dios cuida su creación. Y por eso nosotros, ¿cierto?, deberíamos tener cuidado con la creación como Dios ama a la creación. Eso es verdaderamente conocer a Dios. De hecho, cuando usted lee en Apocalipsis, por allá en el capítulo 11, si no estoy mal, hay un juicio que es muy curioso. Siempre, alguna vez estudiamos eso en alguna reunión del viernes hace algunos años con los hermanos, solamente ese pedacito donde dice Dios que Dios va a llamar a juicio a aquellos que destruyen la tierra. Y es un capítulo del juicio de Dios. Lo que se haya hecho con la creación de Dios, porque Dios la creó y es buena, va a tener un capítulo del juicio allá, donde el Señor venga a juzgar todas las cosas. Entonces, hermanos, ese primer nivel de relacionamiento, eso es lo que el Señor quiere. Leamos solamente un punto más, Romanos, ¿cierto? Porque si no, solamente vamos a poder llegar hasta esta parte, pero quisiéramos avanzar un poquito más. Pero miren, Romanos, yo sé que los hermanos lo conocen prácticamente de memoria, Romanos capítulo 1, ¿cierto? Miren, dice Romanos capítulo 1, versículo 20, leámoslo del 20 directamente. Dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles ¿desde dónde? Desde la creación. La creación proyecta cosas invisibles de Dios para nosotros. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, o sea su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea que hay cosas que vamos a entender de Dios a través de las cosas hechas. ¿Sí? Es tremendo eso. Qué precioso es eso. Hermano, las cosas hechas son una belleza, son una bendición. A veces los hermanos que salen a montar en bici, ¿cierto? A veces a mí me ha pasado. Yo voy por ahí, sí, pero fíjese, va uno así, y de pronto es como si el Señor me dijera, ¿y qué tal nos quedó este amanecer hoy? Y hermano, yo siento como un impacto, ¿sí me explico? Señor, tú preparaste este amanecer para mí, ¿cierto? Pongámosle a Miguelito que va a salir hoy a trotar, pongámosle este sol reflejando aquí esta nube con esta... ¿Usted cree que para qué hizo Dios la creación? Hermano, ¿sabe para qué? Para alegrar nuestros corazones. Vamos a poner esta florecita aquí en el camino, aquí donde no nace nada, vamos a poner esta florecita bien amarilla, ¿cierto? A ver si para cuando pase Carlitos va a decir, ¡ay, Señor, esta flor, qué belleza! ¡Qué ternura! Vamos a hacer este juego aquí de notas, ¿cierto? Para que cuando Alex vea esa hermosura, ¿cierto? Esa partitura, ¿cierto? Que llena el alma hasta lo más profundo, hermanos. ¿Para qué Dios creó el arte? Es la música. ¿Saben para qué? Él no lo creó ni siquiera para sí mismo. Lo creó para que nosotros dijéramos, todo, Señor, todo lo que yo veo que tú hiciste es hermoso, es precioso. Sí, sí. ¿Cuándo aparecen, por ejemplo, los ingredientes en la Biblia, ¿cierto? El primer día de pronto es como muy cuántico, muy atómico, muy... ¿cierto? Pero por allá, ya el cuarto, quinto, ¿cierto? Allá están las plantas, los cereales y todo. De pronto el Señor,
¿para qué crearía esas rúgulas así con esas formas? De pronto ahora Lini, que se va a volver nuestra experta chef, ¿cierto? De pronto para que cuando esté haciendo, mezclando esos olores de esas plantas, ay Señor, todo lo que tú has hecho es tan delicioso, es tan bueno. Siento como que esto lo hiciste pensando en mí. ¿Sí es así o no es así? Es así. Y así con todo, ¿no? Con los hermanos que están en la medicina también, ¿cierto? A veces le damos un poquito muy duro, ¿cierto? Pero entender toda esa parte molecular, porque las moléculas, ¿quién las creó? ¿Esas se las inventó el diablo o esas las creó Dios? Esas las creó Dios, ¿cierto? Y entender las moléculas nos va a servir de mucho bien en muchos aspectos de la vida, ¿cierto? Sobre todo que cuando nosotros, la humanidad entró en pecado, ¿cierto? Y empezó a morir, ¿sí? Seguramente Dios tiene que ayudarle al hombre para curar muchas de sus enfermedades. Incluso hasta el Señor Jesús usó medicina en el Nuevo Testamento. ¿Sí me va a entender? Entonces cuando vemos decir, Señor, esto tú lo creaste y es bueno y lo podemos usar para bien. Y es más, hermanos, aunque el diablo quisiera usarlos para mal, ¿sabes cuál es la función nuestra? Decirle al diablo, no Señor, venga para acá, esto lo vamos a usar para bien. ¿El internet es bueno o es malo? ¿Sabe por qué existe el internet? Por el primer día que hizo Dios en el Génesis. Si Dios no hubiera separado la luz de las tinieblas y hay que dar esa física electromagnética, que es lo que se crea ahí, ¿sí? Hoy no pudiéramos tener internet, ¿sí? Y no pudiéramos hacer tantas cosas buenas que se pueden hacer con el internet. Claro, el diablo quiere usar el internet para muchas otras cosas, pero la función nuestra no es decir, no, apaguemos el internet, que eso es muy malo. No, lo que hay es que quitarle esas cosas de las manos al diablo. Si nosotros no entendemos el punto de vista desde Dios, vamos a terminar dejándole todos los terrenos al enemigo, al diablo, ¿cierto? Entonces a veces, yo me acuerdo, no ahora, pero hace 20 años incluso, algún hermano me dijo, hermano, no vas a estudiar nada que tenga que ver con matemáticas, que eso es del diablo. ¿Sí? Así. O la psicología. La psicología, esa es un área que eso no es para cristianos. ¿Y quién creó el alma? ¿Y quién entiende mejor el alma, la psiquis? ¿O es que la psiquis es mala? ¿Quién creó la psiquis? Dios. Entonces es buena, ¿cierto? Y claro, después de la caída tenemos problemas en nuestra psiquis, pero Dios puede darnos sabiduría para comprender nuestro sistema de la psiquis. Y eso que digo de los números, hermanos, eso es verdad. Hace poco me encontré con un hermano muy triste, que era una persona muy numérica, cuantitativa, y estaba un poco preocupado porque sentía que había dedicado su vida a cosas que no eran de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que no es de Dios? No, eso de los números y de la Big Data y de todo eso. Hermanos, ¿saben quién fue el primero que contó? ¿Quién fue el que numeró los días que leíamos ahí en Génesis? ¿Quién dijo el primer día? ¿Sí o no es así? ¿Y quién es el que midió? El primero que midió. Y el último que aparece midiendo en la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis, aparece Dios con una regla, con un metro, midiendo, contando, ordenando. Toda esa parte numérica es de Dios. Gracias al Señor aquí tenemos contadores por montones, ¿cierto? Sí. Qué precioso, seguro para que Anita ya contando los números. Uy, Señor, qué belleza, ¿cómo es posible que aquí cuando descuento de aquí me sale por aquí? Me cuadran. Exacto, me cuadran los números, qué bendición. Si el Señor Jesús usó las matemáticas cuando estaba aquí en la tierra, Él también hizo los números, y si hubiera habido calculadora, de pronto hasta había hecho algunas cuentas ahí, ¿cierto? Hermanos, tenemos que ser capaces de distinguir lo que Dios ha hecho, y a eso es bueno. ¿Sí me explico? No le temamos a entender que eso es bueno. Y terminemos ahora sí en Romanos ahí. ¿Para qué? Porque como decíamos, ¿cierto? Que fíjense que estos son cosas que están enseñadas ahí en el Evangelio. Entonces Romanos dice así. Entonces dice, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea que lo que había que hacer por medio de las cosas hechas, ¿sabe qué esperaba Dios? Que con las cosas hechas y todas estas cosas que acabamos de decir, de las cocinas, los ingredientes, los contadores,
los psicólogos, los artistas, los ingenieros. ¿Sabe qué creía Dios que pasara con eso? Que Él nos decía que diéramos la gloria a Él y que le dijéramos gracias. Qué precioso es el Señor, ¿cierto? Que la creación nos sirva para eso. Cada paseo en bici nos sirva para eso, para glorificar a Dios y decir, Señor, gloria a ti. Qué bendición, ¿cierto? Si es para eso, qué bendición. Y darle gracias a Dios, ¿no? Y bueno, ahí empieza a decir, claro, ¿no? Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y se cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombres corruptibles, aves cuadrúpedos y reptiles. Y bueno, y no le dieron la gloria a Dios, sino que cambiaron la gloria de Dios por las cosas hechas. Qué terrible es eso. Fíjese que si uno no conoce a Dios, uno hace de la creación su Dios. ¿Sí me explico? Y por eso es que el diablo sabe meterse en esas rendijas. ¿Sí me explico? Para que entonces nosotros no entendamos bien las cosas. Un cristiano es una persona ecológica también al mismo tiempo, ¿cierto? Pero no hace de la tierra su Dios, ni se vuelve una ecología, ni su religión es la ecología. Pero cuida los ríos, cuida los campos, cuida las flores, ¿cierto? Le gustan las rosas, le gustan las orquídeas, ¿cierto? Llena de vida lo que hay, porque así es Dios, ¿sí? Pero decíamos que Dios no solamente quiso tener criaturas, ¿cierto? Y no quiso solamente, digamos, hacer cosas para el hombre y para que el hombre, digamos, tuviera una creación bonita y la entendiera y tal, sino que Dios en un momento dado dijo, el Señor, ¿no? Leíamos allá en Juan, ¿se acuerdan? Cuando el Señor decía, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿cierto? Y después más adelante decía, a lo suyo, o sea, a lo creado, a lo que Él había hecho vino. ¿Y qué pasó? Que los suyos, o sea, para quien Él había creado las cosas, qué terrible, no le recibieron. Fíjese que no todos los que disfrutan lo que Dios ha hecho, reciben a Él, le creen y le reciben. Pero gracias al Señor que dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora ya no solamente somos criaturas de Dios, sino ahora somos hechos hijos de Dios. Y aquí en aquella oportunidad hablábamos un poquito de ese nivel de relacionamiento mucho más elevado, ¿cierto? Pero fíjese una cosa, ¿qué pasa cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios y empezamos un relacionamiento más cercano? Y ahora no solamente le decimos Dios, sino también le decimos Dios nuestro Padre. ¿Sabe qué pasa? Que al mismo tiempo nos llenamos de hermanos. ¿Sí ve? Otra relación. Fíjese que la primera relación era nosotros reconociendo que hay un Dios que creó las cosas. Y por lo tanto, tenemos una relación con las cosas creadas. Ahora somos hechos hijos de Dios. Y tenemos una relación no solamente con la creación, sino que ahora Dios nos vinculó con todos sus hijos. Y ahora somos hermanos unos de otros. ¿Sí? Y es muy precioso, hermanos, entender esa relación de Dios. Mire, la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra hermanos, referido en ese aspecto, ¿sabe quién lo usó? El Señor Jesús. Creo que está en Juan, capítulo 19, perdón, capítulo 20. Dice así. Capítulo 20, versículo 14. Y el contexto es la resurrección del Señor. Está María Magdalena, ¿cierto? Una de las hermanas que servían al Señor. Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí en la tumba, ¿sí? Mas no sabía que era Jesús, ¿cierto? Porque imagínense, alguien que ha muerto hace 3 días, ¿cierto? Uno dice, no puede ser el Señor, ¿cierto? Me imagino que todo esto estuvo ahí involucrado. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María.
Volviéndose, ella le dijo, Raboní, quiere decir maestro. Porque ellas conocían al Señor ahí hasta ese punto como maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y entonces fue María Magdalena, y me llena, hermanos, de tanto sentimiento esto cuando leo este 17, porque entiendo aquí el corazón del Señor, preocupado por sus hermanos, ¿sí? Porque Él sentía la tristeza de estos como cuando uno pierde un hermano. Yo no sé si aquí alguno de los que estamos aquí presentes ha pasado por la experiencia de perder a un hermano. Gracias al Señor. ¿Cierto? Pero solamente por hacer el ejercicio un poco, piensen en qué le pasaría a nuestro corazón si perdiéramos a uno de nuestros hermanos, hermanos en sangre, hermanos. ¿Sí? Y el Señor aquí, hermanos, nos ve a nosotros como hermanos. Por eso Él dice ahora sí, ya no solamente es mi Padre, sino es vuestro Padre también. ¿Y sabe cuánto el Señor anhelaba poder llamar a esos que iban a creer también en Dios, sus hermanos? El Señor amaba, nos ama como hermanos, como nosotros, hermanos, amamos a nuestros hermanos, ¿cierto? Y hay un vínculo natural que nos une con nuestros hermanos en sangre, ¿cierto? Pero esa es la realidad de lo que sucede cuando nosotros ahora creemos en la obra del Señor y nos hacemos unos de otros hermanos. ¿Sabe qué pasa con los hermanos? Que todos los días, ¿cierto? Cuando estamos en la mesa, ¿sí? Uno sabe que el comedor, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros éramos 4 hermanos y mi papá y mi mamá, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas sillas tenía nuestro comedor? Pues 6, ¿cierto? Donde mi abuela, pues ellos eran 9 y 2, 11, entonces el comedor tenía 11, ¿cierto? En cada cena, ¿cierto? Ahí nos veíamos todos como hermanos. Y si faltaba uno, sabíamos dónde está y por qué no está y cómo está, ¿sí me explico? Ese es el vínculo que ahora nosotros tenemos que entender. Hermanos, esto es solamente para los que han creído en Dios. El mundo no sabe lo que es tener un hermano, como nosotros sí lo sabemos, ¿cierto? Es curioso que nosotros incluso llegamos a amar, a tener un vínculo más cercano incluso con nuestros hermanos en Cristo, que a veces incluso con nuestros mismos lazos de sangre. ¿Qué pasa ahí? Es un misterio, ¿cierto? Y Dios, el Señor, nos hizo hermanos unos de otros. Una persona que conozca a Dios, conoce a sus hermanos. Ahí empieza el apóstol Juan a hacer una exposición, ¿cierto? Y empieza a decir, el que ama a Dios, ¿cierto? Ama también a su hermano. Y aquel que dice amar a Dios y no ama a su hermano es tal mentiroso, porque el amor de Dios hace que nosotros nos amemos como hermanos, ¿cierto? Somos hermanos. Nosotros debemos amarnos por una sola razón. Somos hermanos en Cristo, somos hermanos en el Señor, ¿sí? Y lo somos con todos aquellos, hermanos, con todos aquellos, no se nos olvide esto, con todos aquellos que han recibido al Señor son nuestros hermanos, ¿cierto? Y con cada uno de ellos tenemos un vínculo incluso hasta más profundo que el que llegamos a tener, por compararlo de alguna manera, con hermanos que incluso llegamos a tener en la sangre, en la carne. Por eso cuando veamos un pastor allá predicando, ese es nuestro hermano. Y debemos reconocer en él nuestro hermano, porque el primero que lo llamó hermano de él, nuestro, fue el Señor Jesús mismo. Es como si el Señor aquí, en ese sentimiento de él, son mis hermanos, son nuestros hermanos, y todos somos hermanos, ¿sí? Entonces ahí ese es un vínculo mucho mayor,
Cuando tenemos relación con Dios más profundamente entendemos nuestra hermandad, que somos hermanos, que somos hijos de Dios, que todos somos hechos hijos de Dios, ¿cierto? Pero ahora fíjese una cosa, vamos a avanzar otro poquito más y ya termino. Cuando nosotros somos hermanos, ¿cierto? Es un vínculo, digámoslo así, de naturaleza, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Yo soy hermano de mi hermano, por ejemplo, de Andrés, ¿cierto? Y somos hijos porque venimos de mi papá, de mi mamá, somos hermanos. Tenemos ese mismo vínculo, incluso genético. Se hace una prueba de ADN, ¿qué va a salir? Son hermanos, ¿cierto? Es como si a nosotros nos pudieran hacer una prueba genética, no sé, espiritual, entre comillas, por decirlo de alguna manera, va a parecer que todos somos hermanos. Un día nos vamos incluso a sorprender, ¿cómo este también era hermano? Pero si este era, vamos a decir pero este era cura ya y se ponía sí, y creía en el Señor. Y es que no es porque sea cura, o incluso puede ser hasta el Papa, yo no sé. O alguien sabe si el Papa realmente es un hijo de Dios o no. Ojalá que sí, al menos esa es la petición, que ojalá él conozca verdaderamente al Señor y ya se haya arrepentido de sus pecados y haya, que entre otras cosas y entre paréntesis, y esto, no sé si para que no quede acá abajo, pero a veces escucho hablar a ese hombre, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Gordolio, ¿cierto? No. Francisco. Ah, sí, Gordolio. Y dice cosas que parecieran como que en su corazón realmente él conociera al Señor, ¿cierto? Hasta ahí, ¿cierto? De ahí para adelante, no sé, pero si él conociera al Señor, aunque sea el Papa, yo tengo que decirle mi hermano, ¿cierto? Francisco, Gordolio, no sé cómo será, pero al final si es hermano, el que sea que haya recibido al Señor, es nuestro hermano. Tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Que no de pronto podamos, digamos, sin darnos cuenta, de pronto a veces no reconocer, ¿cierto? Pero bueno, eso es algo que solamente también el Señor seguramente en algún momento sabrá. Nosotros tenemos que hacer como el Señor, pedirle que todos ojalá vengan al conocimiento, se arrepientan y reciban al Señor, ¿cierto? Pero decíamos, ese es un vínculo, digámoslo así, por decirlo, digámoslo así, mandatorio. Cuando recibimos el Espíritu Santo nos hacemos hermanos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Esa relación de hermandad, ¿sí?, también tiene un proceso de maduración. Los hermanos van creciendo, ¿cierto? ¿Cierto? Que es distinto como nosotros, como vemos jugar a los niños, ¿cierto? Que son hermanos, ¿cierto? Pero esa relación más adelante va a ir creciendo y va a ir pasando por una maduración y un entendimiento mayor, ¿cierto? Y en esa oportunidad que hablábamos de ese relacionamiento con Dios, decíamos que Dios no solamente quiso traer hijos y ya, sino Dios quiso que esos hijos crecieran hasta que pudieran ser herederos, o sea, responsables, y pudieran ser encargados de lo que Dios tenía, o sea, de la obra de Dios, del negocio de Dios, como dice por allá Hebreo, ¿cierto? Dice, en tanto que el heredero es niño, pues en nada difiere del esclavo, ¿cierto? Sino que está bajo al cuidado de tutores hasta que llega el tiempo en donde puede ser responsable de esa herencia. Y decíamos que Dios no solamente quería tener hijos, sino que quería tener hijos que le sirvieran, hijos que sirven a su padre, porque hay hijos que no sirven a su padre, hay hijos que incluso deshonran a su padre, hay hijos que destruyen lo que ha construido su padre, por ejemplo, ¿cierto? Y así también resulta que a veces somos hijos de Dios, ¿cierto? O reconocemos también que hay hijos de Dios y que tristemente, ¿cierto?, no dan testimonio de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no dan ese testimonio de hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no han desarrollado, digamos así, una relación de maduración de ese nacimiento que Él nos hizo. Entonces ahí empieza a desarrollarse más nuestra hijificación, como la llama, o nuestra adopción que usan en Juan, que es nuestra hijificación. Va pasando por un proceso de maduración, el niño va creciendo y va siendo cada vez más entendido de lo de su papá, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros como hermanos ya no solamente somos hermanos, porque como decíamos, en cuanto a hermanos somos todos hermanos, ¿sí? Ahora, hay hermanos que no maduran, ¿cierto? Hay hermanos incluso que se equivocan,
Hay hermanos incluso que se meten en doctrinas que no son sanas y siguen siendo doctrinas, hermanos, perdón, pero están en doctrinas que no podemos concordar muchas veces con nuestros hermanos. No que dejen de ser nuestros hermanos, son nuestros hermanos porque tienen el Espíritu, pero, ¿cierto? Si el hermano menor, ¿cierto? Que le pidió la herencia a su papá de antemano, ¿se acuerdan de esa parábola o ese ejemplo del hijo pródigo? Y cogió su herencia y se fue y la botó con los cerdos y no sé qué, y si sé más, ¿cierto? Pues es mi hermano y todo, pero no voy a ir por los mismos caminos porque veo que mi hermano no conoce. ¿Sí me explico? Entonces, en la medida que vamos conociendo, vamos siendo más entendidos aún de nuestra propia hermandad. Y por eso cuando ya somos llamados no solamente hijos de Dios, sino siervos de Dios, ¿cierto? Entonces los que vamos sirviendo al Señor, también empezamos a reconocer, ¿cierto?, que Dios quiere darnos un mayor entendimiento cada vez más de las cosas para poder servir como hermanos en el mismo negocio del papá, ¿cierto? Leamos ahí en Efesios para comentar un poquito acerca de eso, ¿sí? Efesios, mire cómo dice acá. Entonces, no solamente somos hermanos, sino que a veces también somos colaboradores o consiervos, ¿sí? Miren, Efesios capítulo 4, yo sé que los hermanos conocen también bien este capítulo, comienza hablando acerca de la unidad del Espíritu, ¿cierto? Y dice así, versículo 11, 4:11, y él mismo, o sea, el Señor, constituyó a unos apóstoles, a unos. ¿Por qué a unos? Porque pues hay que comenzar por unos, pero no porque el Señor quiera excluir a otros, ¿sí? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En algunos de estos, hermano, ahí estamos todos, ¿sí? Incluyendo obviamente también las hermanas, o es que las hermanas no son maestras también, o no pastorean, o no tienen que pastorear también en el hogar y cosas, ¿cierto? En cada uno. ¿O es que acaso nosotros estamos excluidos de evangelizar? No, ¿sí? Lo que pasa es que al principio es con algunos, ¿sí? Son como esos hermanos mayores, ¿cierto?, que van ayudando a criar a veces a los más pequeños. ¿Es así o no es así? ¿O a cuántos de aquí nos tocó lavar pañales de nuestros hermanos menores? A mí me tocó, ¿cierto? Eso es un ejemplo, ¿sí o no? A veces, hermanos, tristemente hoy como cristianos, lo digo así, con mucha reverencia, mucho temor, pero es lo que es así. A veces, tristemente, no tenemos que salir a explicarle a las personas del mundo, ¿cierto?, cómo lo que dicen a veces algunos hermanos no es verdaderamente lo que dice el Señor, ¿sí? Hoy por las redes sociales, a veces salen unos reels, unos videos, ¿cierto?, que es lo que difunden del cristianismo. Hay que salir a decir al mundo, no, hermano, lo que pasa es que lo que el hermano está diciendo allá, eso no está en la Biblia así, ¿sí? Y aunque él es un hermano y es un pastor y tal, ciertamente él no ha pasado por ciertos capítulos. Por eso, aunque él es un hermano y lo respetamos y lo queremos como hermanos, también tenemos que decir, hermano, no es bueno que usted coja la herencia que su padre le dio, la bote con los cerdos, ¿cierto?, porque eso empaña también el testimonio de su papá, del padre. ¿Sí me va a entender? Por eso hay que discernir bien. Pablo habla acerca del discernimiento del cuerpo de Cristo. En cuanto al Espíritu, somos un solo cuerpo, ¿cierto? Pero el cuerpo, leámoslo aquí, va a ir creciendo y va a ir desarrollándose. Dice, pastores y maestros, ¿a fin de qué? ¿Para qué están estos hermanos? A fin de perfeccionar a los santos. O sea que los santos son los que ya recibieron al Señor, ¿cierto? Son perfeccionables. Somos perfeccionables, porque es que no es que ya, como dice Pablo más adelante por allá en Filipenses, no es que ya alguno lo haya alcanzado ya. Todos los hermanos somos perfeccionables. ¿Sí o no? Sí. A los santos, ¿para qué? Para la obra. O sea que cuando somos hermanos, nos damos cuenta que no solamente somos hermanos, ¿cierto?, como para decir, como para un tema de masas, o como para decir una nueva onda del cristianismo, que a veces se pone de moda, y entonces, como decíamos por ahí en esta tarde, conversando con alguien, que a veces hay como un cristianismo ahí, todo como psicológico, o ¿cierto?, o motivacional, ¿cierto?, y tal, salimos con camisetas de Jesús es mi man, y no sé qué, y tantas cosas, ¿cierto?, porque así está, ¿cierto?, y es una parte, a veces,
pueda que, digamos, hasta cierto nivel, pues hay cosas que se pueden permitir, ¿cierto? Pero luego hay que madurar. ¿Para qué es que Dios quiere que maduremos? Para la obra. O sea, sí puede ver ahí cómo cuando nos hacemos siervos de Dios, nos hacemos también colaboradores y entendemos que tenemos que ser todos colaboradores. Todos tenemos una obra que hacer en función del trabajo de Dios en la tierra, ¿cierto? Porque se necesita que todos colaboremos, que todos nos perfeccionemos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿sabe el Señor para qué nos hizo a nosotros, hermanos? Para que nos perfeccionemos mutuamente para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para eso que el Señor quiere que nosotros vayamos siendo cada vez más entendidos. ¿Hasta qué? Hasta que todos, no solamente algunos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí? ¿Acuerdan ya la parábola del hijo pródigo que se fue, ¿no? Y después discutían los dos hermanos y el hermano mayor le decía, no, pero ¿cómo ese? Porque a veces pasamos por situaciones dentro de los hermanos, ¿cierto? A veces no pasamos por ese tipo de situaciones. No, pero ese que se fue allá y hizo eso tan malo, ahora viene aquí, ya tanto que habíamos hecho y ahora llega aquí. Y el padre tiene que decirle al uno y al otro, no, mira, ¿cierto? Vamos a bajarle un poquito la tensión por aquí, vamos a aceptar un poco esto y vamos a tener que aprender a perdonar y vamos a tener que aprender a resarcir y vamos a tener que también aprender a pedir perdón, ¿sí o no? Todo eso, ¿en dónde lo aprendemos? En medio de la iglesia, en los hermanos. Si no tuviéramos hermanos en Cristo, ¿qué? Hermanos, en el mundo, díganme una cosa, en el mundo, ¿a dónde le enseñan a uno que uno tiene que perdonar? En la oficina alguna vez le han dicho, pausa activa, ¿cierto? Vamos a aprender a perdonar al compañero de trabajo. ¿Sí? Eso no es del ámbito secular, eso es algo dentro de la iglesia. O también, claro, a veces es fácil, digámoslo así, enseñar mucho acerca de, por ejemplo, perdonar, pero también tenemos que aprender también a pedir perdón, ¿sí? Porque las dos cosas es la solución de todos los problemas, ¿cierto? Pedir perdón y perdonar. Se acaban los problemas en la iglesia, ¿sí? Cuando un problema en la iglesia persiste por mucho tiempo es porque falta alguna de las dos patas, ¿sí? Y así tantas cosas con las que el Señor nos va a ir ayudando y mostrando en medio de que nuestra hermandad se va construyendo y se va edificando. Hermanos, recuerden que nosotros somos hermanos para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces dice así, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Lo que decíamos ahora hace un rato, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y esto se lo está diciendo a los hermanos, esto no lo está diciendo a los herejes por allá, no. Cuando somos niños nos dejamos ver, cualquier vientecito pequeño nos cambia la dirección del tema, ¿cierto? Sale por aquí, no, que es que ahora los hermanos dijeron que es que a alguien le pareció que, no sé, que a la iglesia, que a las reuniones hay que llegar ahora todos sin zapatos porque no sé qué, si sé más. Sí me explico, un viento tan pequeño y termina convirtiéndose en el eje, la conversación, lo central, las disputas. ¿Quiénes creen que se debe entrar a la reunión descalzos? ¿Quiénes quieren que se puede con zapatos? ¿Quiénes creen que se puede con tapabocas? ¿Quiénes dicen que no hay que usarlo? ¿Quiénes? ¿Sí me explico? Esos son cosas. Ustedes han visto los niños, por ejemplo, los problemas de los niños, ¿saben por qué lloran los niños? Yo tengo 8 sobrinos allá, yo me doy cuenta, ¿cierto? De pronto llega el más pequeño con una frustración, un llanto, ¿cierto? Uno dice, no, algo, ¿qué pasó? Me quitaron la rueda del carro del tal, ¿sí o no? Y la casa se llenó de ruido y, ¿cierto? A veces muchos de nuestros problemas corresponden a esas infancias como hermanos que somos. Y no está mal, es parte de la formación, ¿cierto? Pero lo que no está bien tampoco es que, digámoslo así, pues los niños duren. Imagínense, yo 30 años, yo tengo 40 y tantos, Andrés tanto, ¿y qué tal yo llegando a la casa, cierto? Llorando porque Andrés me quitó la camiseta que me iba a poner ese día, que porque no le dije, que porque...
¿Sí me va a entender? Entonces fíjese que en la iglesia a veces hay vientos, pequeños vientos que causan grandes vendavales, ¿cierto? Y eso es síntomas de nuestra madurez como hermanos, ¿cierto? Entonces dice así, dice hasta que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que para engañar emplean las artimañas del error, sino que siguiendo, mire la maduración de los hermanos, ¿qué es? Siguiendo la verdad en amor. Así crecen los hermanos. Ahora ya hablamos sobre la verdad, ya no peleamos por los juguetes, ¿cierto? Ahora establecemos la verdad, ¿cierto? ¿Para qué es que somos hermanos? ¿Y cómo nos respetamos como hermanos? ¿Y cómo nos ayudamos? Porque somos ahora colaboradores, no solamente somos hermanos. A veces los hermanos llegan a ser socios, llegan a ser coequiperos, etc. Crezcamos, esa es la palabra importante, crezcamos en todo. ¿En qué? En todo. En todo. En todo. En todo, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por las coyunturas, que se ¿qué? Que se ayudan. Los hermanos están para ayudarse, no para criticarse, no para jalarse las camisetas, sino para dejar de prestarse las cosas, y cierto, eso es de la niñez. Cuando ya uno es maduro, no, hermano, todo me lleve mi carro, todo mi hermano, ¿qué necesita? Todo me cierto, ¿dónde está mi hermano? ¿Cuánto necesita? ¿Qué hago? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo? Sí, cuando somos niños, no, este es mi carrito, ¿cierto? Le digo a mi mamá, ¿cierto? Entonces, hermanos, ¿cierto? Sino que se ayudan mutuamente, esa palabra tan preciosa, mutualidad, mutuamente, todos juntos, ¿cierto? ¿Qué es lo contrario de mutualidad? Dispersadamente, descoordinadamente, rivalidad, ¿cierto? Todo eso es propio de la niñez, y aunque seguimos siendo hermanos, somos hermanos que pelean, ¿cierto? Como niños, porque yo no sé cuántas veces al día pelea Benjamín con Matías, no sé, 4 o 5 veces al día, ¿cierto? Pero en la medida que vamos creciendo, eso el Señor nos va ayudando, ¿cierto? Según la actividad propia de cada miembro, fíjese, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Qué precioso. Qué lindo que somos hermanos y estamos creciendo, ¿no? Miguelito, ya hace cuántos años que están creciendo. ¿Cierto? Qué lindo, ¿cierto? Muchos años. Lo digo porque con Martica compartimos en algún momento con muchos hermanos, vivíamos en la misma casa en comunidad y ahí crecimos y nos tocaba dividirnos la lavada de la loza y mientras Martica estaba en el noviazgo con Miguelito, nosotros con Joana también estábamos en nuestro noviazgo y bueno, qué lindo, hermanos, hemos pasado más de 20, 25 años tal vez con muchos de los hermanos creciendo, conociéndonos, ¿cierto? A veces pellizcándonos, ¿cierto? Pero con amor, creciendo, ¿cierto? Con amor, qué precioso. Qué lindo es el Señor. Y entonces, falta todavía la mitad, ¿cierto? Pero eso crea una cosa. Habíamos dicho en esa oportunidad que el Señor no solamente quería siervos. El Señor no solamente quiere criaturas, el Señor quiere hijos, ¿cierto? El Señor no solamente quiere hijos, el Señor quiere siervos. Con sus hijos quiere que les sirvamos. Pero ¿sabe que una vez el Señor dijo, yo no quiero llamarlos solamente siervos? Un nivel más elevado es que la amistad. Ya no llamaré siervos, los llamaré amigos. O sea que hay una profundidad de relacionamiento todavía del Señor con sus amigos, ¿sí? O sea que en la medida que somos hermanos y vamos creciendo y vamos sirviendo juntos al Señor, pero ¿cuál es la, digámoslo así, la cúspide de esa maduración de nuestra hermandad? Nuestra amistad, ¿cierto? Porque cuando somos un grupo de amigos, si el Señor nos quiere llamar nuestros amigos, ¿cierto? Yo no creo que el Señor quiera que en su mesa con 4 amigos, entre esos 4 amigos 2 sean enemigos, ¿no? No, el Señor quiere que sus siervos, que somos los que los van creciendo juntos, y lo que leímos ahora en Efesios, sean amigos. ¿Sí o no? Hermanos, esa es la iglesia. Cuando la iglesia pierde la amistad y se convierte en algo estructural,
ya no es lo que el Señor quería. ¿Sí? Lo que somos nosotros, somos amigos. Cuando nuestra relación ha madurado en el Señor, somos amigos. ¿Sí? Ya no necesitamos llamarnos de muchas maneras. Somos amigos. No. Amigos allá entre ustedes. Yo soy el apóstol. Ahí para abajo todos serán amigos, pero yo soy apóstol. Esa es la estructura de la iglesia, ¿cierto? O a mí me dicen obispo, o a mí me dicen diácono, o a mí me dicen, no, hermanos, eso no es así, al contrario, ¿cierto? O es que con los amigos nosotros somos así. Nosotros no somos así con los amigos. Con los amigos no, ¿sí? Con los amigos tenemos confianza, tenemos cariño, nos amamos, disfrutamos lo que tiene cada uno, lo que el Señor le ha dado a cada uno, ¿cierto? Uno con los amigos no compite, uno con los amigos, al contrario, uno con los amigos es libre. Cuando estamos en la casa de los amigos, mira, hoy cómo tenemos esta casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos amigos. Si no fuéramos amigos, ¿cierto? Con Dianita y Manu y todo eso, ¿cierto? Pues seguramente no podríamos, ¿cierto? Así, hacer como estas cosas así como tan raras, ¿cierto? Hacer media aquí música, instrumentos, cantar, ¿cierto? Es porque somos amigos, eso es lo importante, hermanos. En la iglesia no estamos para que unos sean los remaestros, ¿cierto? Para que los otros sean los super reverendos, para que el otro sea el mega no sé qué, hermanos. Eso no es la iglesia. La iglesia, el Señor, ¿sabe qué quería tener? Eran amigos. ¿Sí? Cuando por allá incluso le decía, maestro, el Señor le tuvo que decir, ustedes me llaman maestro y dicen bien porque bueno, sí, pues porque algunos, ¿cierto? Claro. Pero eso no es lo que yo quiero. ¿Se acuerdan de esa escena ya en Juan? ¿Sí? ¿Se acuerdan que esa escena tan preciosa de cuando el Señor le va a lavar a los discípulos, le va a lavar los pies a sus amigos? ¿Sí o no? Y entonces uno decía, no, ¿cómo? Si es el Señor allá arriba. No, si es que si yo quisiera ser Dios, seguramente vaya en el trono, ni para qué vamos. Yo quiero tener amigos. ¿Con quién hablar? ¿Con quién salir a montar bici? ¿Cierto? ¿Con qué hacer? Hermanos, así es la vida del Señor. Eso es lo que es la vida en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Que seamos amigos y más amigos. Y disfrutemos lo que el Señor nos ha dado como amigos. Cuando la iglesia pierde esa frescura, pierde esa libertad, nos metemos en cosas religiosas, estructurales, acartonadas, y empezamos a sacar cosas raras y a imponer cargas y a tal. Ay, hermanos, ¿cierto? No es eso lo que el Señor quiere para el corazón. Él quiere conversaciones fluidas, amenas, lindas, hermosas, profundas, que lo invoquen a Él, claro, pero en amistad, en amor, ¿cierto? Como somos amigos, dejemos hasta aquí. Entonces, bueno, hermanos, todavía falta ahí un terreno, el Señor nos conceda, si en alguna oportunidad podemos avanzar un poco más, ¿cierto? Que no solamente el Señor quiere que seamos amigos, quiere más cosas, pero tendríamos que ver muchos más versículos. Entonces, démosle gracias al Señor. Amén. Gracias, hermanos y amigos. Padre, te damos gracias a ti por tu palabra también, Señor. Gracias, Señor precioso, porque conociéndote a ti, Señor, verdaderamente podemos relacionarnos mejor con todo lo que hacemos y con todos los que tenemos cerca, Señor. Ayúdanos a ver qué es lo que tú quieres hacer con nuestros corazones. Queremos conocerte a ti y servir a nuestros hermanos como amigos, como familia que somos en ti. En el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén.